Para comenzar, es necesario saber cómo se formó el Japón que hoy conocemos. Por ello, nos remitiremos a la Edad Media japonesa en el siglo XII, donde dominaban los señores feudales daimyo. Aquí existían luchas de poder, principalmente entre los clanes más poderosos, los Toyotomi y los Tokugawa. A partir del siglo XVII, estas batallas feudales terminan en la batalla de Sekigahara, el 21 de octubre del año 1600, donde resulta ganador el clan Tokugawa. Con ello, se da la unificación de Japón con sus 5 islas principales, y como consecuencia, también inicia la nueva era de Shogunato Tokugawa, también conocida como la era Edo. Antecedentes y contexto histórico. La era Edo, de 1603 a 1868, se caracterizó por el aislacionismo nipón. Los japoneses ya habían estado aislados debido a ser un archipiélago compuesto de islas, así que con la era Edo se comenzaron a formalizar las estructuras sociales, donde se dio un precapitalismo, donde se cerraron además las fronteras debido a la amenaza extranjera que había en las cuestiones comerciales. Este aislacionismo termina el 31 de marzo de 1854 con la firma del Tratado de Kanagawa entre el gobierno estadounidense y el gobierno nipón. Este tratado daba imposiciones bastante injustas, dado que se les obligó a los japoneses a abrir los puertos al comercio con Estados Unidos y los productos estadounidenses no tendrían aranceles. Todo esto, aunado con diversas tensiones desde 1830, como la hambruna, pues dieron como consecuencia diversas revueltas en la población, donde cayó la era Edo. Al caer Edo comienza la nueva era Meiji, de 1868 a 1912, y que en sus primeros años se caracteriza por la modernización de Japón. Aquí, el eslogan del emperador fue Wakon Yusai, espíritu japonés, aprendizaje occidental. Pero esto no era una cálida bienvenida a los extranjeros, más bien era para aprender acerca de la tecnología y estrategias bélicas que usaban para el expansionismo. Un año después de iniciado el nuevo gobierno, comienza a implementarse el modelo occidental, con cortes de cabello, ropa, servicio postal, calendario gregoriano, introducción de nuevos ingredientes a la comida japonesa y nuevos libros de texto influenciados por ideologías occidentales. Al haber un aumento en la tasa de educación, el gobierno opta por controlar este sector, donde da discursos acerca de que el verdadero nipón es aquel que vive para servir al emperador. Con ello, inician sentimientos expansionistas y nacionalistas. La carrera expansionista de Japón comenzó con 3 grandes golpes a China. Sin embargo, el que más nos interesa es la pérdida de Corea como estado tributario chino a raíz del Tratado de Ganghwa en 1876. Los chinos les advirtieron muchas veces a los coreanos que Japón era un peligro, pero los coreanos seguían aislados y sabían que la única opción que tenían era ceder tarde o temprano. Así que con este tratado, los japoneses les impusieron igual cosas totalmente injustas como lo hicieron Estados Unidos en su momento. A raíz de esto, Corea va a buscar su independencia en 1890. Sin embargo, la lucha por continuar por su gobierno en Corea, los chinos y los japoneses inician una guerra, que va a ser la primera guerra sino-japonesa. Esta guerra fue bastante desventajosa para los chinos, dado que su ejército sur no los quiso apoyar. Además, los japoneses ya estaban bastante avanzados occidentalmente, por lo que los chinos perdieron y como consecuencia se da la firma del Tratado de Shimonoseki, donde se le ceden a Japón Taiwán, Islas Pescadores y el territorio de Liaodong. Este territorio era de bastante interés para las potencias europeas, tales como Alemania, Rusia y Francia. Por ello, se le ofrece una indemnización a Japón con tal de devolver el territorio de Liaodong. Japón acepta, pero a partir de 1898 inicia una campaña de prestigio para atraer a potencias occidentales a su favor. Rusia no estaba nada contento con el expansionismo japonés, así que no quiso tener ningún acuerdo o algún trato con los japoneses, por lo que los nipones sabían que la guerra empezaría tarde o temprano, así que recurrieron a Gran Bretaña, quienes aceptaron la alianza debido al miedo que tenían del expansionismo ruso en el Mar Amarillo. Esta alianza tuvo 2 renovaciones. Durante la primera alianza, en 1902, y la primera renovación de 1905, se dio principalmente que la asistencia armada iba a estar únicamente si alguno de los aliados se enfrentaba a 2 o más imperios. Sin embargo, a partir de la tercera alianza, ya para esta asistencia debe de haber un acuerdo entre las autoridades navales y militares. 2 años después de la primera alianza con Gran Bretaña, en febrero de 1904, estalla la guerra ruso-japonesa. El 4 de febrero, Japón rompió completamente las relaciones con Rusia. 2 días después, los japoneses atacaron Port Arthur sin previo aviso y finalmente se inicia la guerra el 10 de febrero ya de manera formal. Pero los rusos, al igual que los chinos, tuvieron diversas desventajas, ya que Rusia tenía muy pocos hombres a comparación de Japón. Además, los japoneses ya estaban ahora mucho más occidentalizados. Además, se les intervino la Revolución Rusa, por lo que en la guerra los rusos perdieron demasiados hombres, así que ellos recurrieron a llamar a sus tropas del Báltico. Pero el camino era demasiado largo y cuando llegaron al canal de Suez, Gran Bretaña les cerró el paso por su alianza con Japón.
Y cuando por fin llegaron al puerto de Tsushima, se dio lastimosamente la batalla final, donde el clima delató a los rusos, dado que había niebla y los rusos usaban cascos negros, mientras que los japoneses cascos grises. Como consecuencia, Rusia perdió y se dio el Tratado de Portsmouth el 5 de septiembre de 1905. Este tratado estuvo mediado por Estados Unidos, con el presidente Roosevelt. Estados Unidos aceptó esto, dado que él tenía miedo de que las imposiciones niponas fueran bastante duras con los rusos, así que para proteger su economía con ambas naciones, él prefirió mediar este tratado. Como consecuencia, al fin, las potencias occidentales van a reconocer a Japón ya no como un territorio por colonizar, sino como el territorio con la capacidad de ser el colonizador. Después de la muerte del emperador Meiji, comienza la era Taisho, la cual vamos a abarcar por ahora de 1912 a 1918. El emperador Taisho estaba pues muy mal. Él tuvo meningitis de niño, así que como la medicina no era tan avanzada, tuvo problemas hasta su edad adulta, así que no tuvo mucha participación en el gobierno. De hecho, una de sus más grandes aportaciones fue brindar un panorama de lo que sería la futura democracia japonesa, donde ahora la dieta imperial sería quien tuviera los asuntos del emperador. Japón entró en 1914 a la Primera Guerra Mundial, dado su alianza con Gran Bretaña. Sin embargo, su participación no fue mucha, pues se dedicó a enfrentar a los alemanes en Asia Oriental, pero los alemanes estaban más concentrados en la guerra en Europa, así que ellos perdieron Sun Sao, que era el cuarto puerto más importante en China. Posteriormente, los japoneses fueron a tomar las Islas Marianas, Carolinas, Salomón, Palaos y Marshall. Paralelamente, los japoneses presentaron a China las 21 exigencias, donde se trataba principalmente de ceder los derechos alemanes a los japoneses. Como esto afectaría a los intereses de Estados Unidos, en 1917 el gobierno estadounidense firma el Tratado de Nanjing-Ishii, que termina con este tratado. En conclusión, podemos decir que a partir de aquí comienza la occidentalización japonesa, que dará paso a lo que será Japón en la Segunda Guerra Mundial. Yo les voy a hablar sobre la socioeconomía y la cultura. Durante la época del Edo, Japón se encontraba en un estado aislacionista. Japón tenía muchas influencias culturales de China, como el budismo y el confucianismo. En este periodo surge el arte kyoka, que era un poema de 31 sílabas que contenía críticas hacia hacia los malos gobernantes. En el principio de este periodo la religión era libre y generalmente se influenciaba primero a los daimyo. El sintoísmo y el budismo eran dos principales religiones en este periodo. El sintoísmo era representado por el dios Inazaki y el dios Izanami. Y el budismo estaba enfocado en satisfacer los placeres humanos pero se cambió debido a que los aristócratas los veían mal y fue cambiado por mantener una buena conducta y obtener el paraíso en la otra vida. Debido a este estado aislacionista, Corea, Holanda y China tuvieron las únicas conexiones con Japón. Los principales productos que tenía Japón era el oro, la plata y el arroz. Debido a la falta de guerras, los samuráis fueron perdiendo fuerza y se crearon las primeras imprentas que comercializaban los textos y surgió el teatro. Durante la restauración Meiji empieza a partir de que Estados Unidos obliga a Japón a abrir sus puertas al comercio y se establecen una serie de reformas, como la de la propiedad privada, que establece vender libremente las tierras y la producción. Se utilizan los apellidos. Los impuestos ya no son dados a los daimyo, sino que se entregan al Estado de un 35 a un 40%. Los samuráis son sustituidos por el servicio militar. Se eliminan los impuestos de movilidad en Japón, dentro y fuera. Se crea una igualdad de clases y empieza el desarrollo económico de Japón. Los principales productos de Japón que eran exportados eran el arroz, el trigo, el cobre y la seda, que eran considerados como productos exóticos. Debido a esto crece su desarrollo industrial. Se crean las casas mercantiles Mitsu y Sumimoto y se empiezan a comercializar los alimentos de origen animal, pero estos no se podían antes por el budismo. Se crea una importación de maquinaria y se crea el Banco de Japón. La educación era fundamental para los japoneses y en su proceso de occidentalización se crea la Universidad de Tokio, otorga becas para
residir en el extranjero y poder introducir los conocimientos de Occidente. Se establece el nivel primario obligatorio y ayuda a impulsar la producción de agricultura. El sintoísmo se establece como una religión oficial. El desarrollo de todo este contexto hace crecer la población y por ello el gobierno opta por generar residencias en el extranjero. Se empieza a instaurar un sentido nacionalista que fue difundido a través de la radio, los panfletos y el cine de animación. Después de la guerra sino-japonesa, China pierde el 20% de sus reservas de oro y a través de la indemnización apoyó a sus industrias y el transporte. Durante la Primera Guerra Mundial, los productos occidentales no tenían gran acceso, así que Japón los sustituye con menos calidad, lo que provoca una mayor exportación de productos, una alza en sus precios del 10%, créditos bancarios y un aumento en sus reservas de oro. El transporte, la maquinaria y la química ayudan a su desarrollo, transformando a Japón en una base manufacturera. Los Zaibatsu crecen económicamente, que eran conglomerados familiares que tenían ciertos beneficios que causaron revueltas hacia la clase proletariada que tenía bajos sueldos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón experimenta ciertas dificultades para traer materias primas desde Corea, Manchuria y Taiwán, por lo que planea invadir las islas del Pacífico para obtener sus materias primas, lo que en respuesta a Estados Unidos le bloquea el petróleo que afecta un 90% de sus industrias y genera la Guerra del Pacífico. Algunas dificultades que tuvo fue que sus tropas no estaban bien abastecidas y había ineficiencia del transporte. Finalmente pierde Taiwán, Corea y Manchuria y disminuye su desarrollo industrial en diferentes aspectos. Política interna. Primero debemos de entender que una era la forma particular de Japón de llamarle al tiempo en que un emperador reina. La forma de gobierno de Japón estaba bajo la Constitución Meiji promulgada el 11 de febrero de 1889. Esta fue creada teniendo como modelo a la Constitución prusiana de 1850. Esta constitución se mantuvo vigente hasta 1947 y estableció una monarquía constitucional hasta 1940. El poder legislativo se dividió en un Congreso compuesto por una Cámara Alta, integrado por miembros de la familia imperial y nobles, una Cámara Baja, integrada por la elección del sufragio del pueblo, y la Dieta, que tenía el poder de iniciar legislaciones, aprobar leyes y el presupuesto junto con el emperador. Además, contaba con un primer ministro que únicamente podía ser nombrado por el emperador. En la era Meiji, Japón aún no había desarrollado un sistema jurídico para el desenvolvimiento del capitalismo y se requirió la sucesión del derecho civil europeo occidental con la compilación de distintos códigos para lograr establecerse. En esta era se establece un régimen tipo democrático liberal burgués. Esto debido a la Constitución de 1889 y el Bushido. Este régimen creó un modelo centralizado en el culto al emperador como dios y padre de todos los japoneses. También se eliminó a los samuráis como casta privilegiada en los asuntos del Estado. En la era Taisho se retornó el sentimiento nacionalista y la democratización de la política. Esta fue la era de mayor desarrollo del capitalismo, donde creció el número de trabajadores y con ellos se introdujeron problemas sociales y laborales que llevaron al surgimiento de las asociaciones de obreros. Los principales partidos políticos, al terminar la Primera Guerra Mundial, llegó una ola de ideales y principios del liberalismo democrático, ya que desde 1818 eran tres los partidos dominantes: el partido Seiyukai, que era el partido mayoritario del Parlamento, el partido Minseito y el partido Shikai. La mayoría de estos partidos defendían intereses empresariales y por esto los partidos tiempo después se vieron desprestigiados por corrupción y financiación ilícita. En 1918, el primer ministro Terauchi Masatake, de origen samurái, renunció, dando como resultado que Hara Takashi, líder del Seiyukai, encabezara el primer gobierno partidario y además de ser el primer ministro de origen plebeyo.
En 1925 se aprobó la Ley Electoral General para integrar a la clase trabajadora y campesinos. Ese mismo año, el gobierno también impuso la Ley de Preservación de la Seguridad para evitar motines. Las consecuencias políticas del terremoto de Kanto. Yamamoto Gombe asumió el puesto un día antes del terremoto. Gombe impuso la ley marcial en la región y la policía golpeó y asesinó a cientos de inmigrantes coreanos y chinos, además de que el gobierno también terminó viéndose en la necesidad de pedir préstamos a las empresas privadas. Por la débil salud del emperador, su hijo Hiroto ascendió al trono iniciando la era Showa. Hiroto consideraba que era el centro de la armonía social y que significaba una homogeneidad racial y la reverencia al emperador. Durante esta era se dio un fenómeno que los japoneses llaman Kurai Tamina. Además, se pensaba que el emperador era descendiente directo de la diosa Sol, y bajo esta ideología surgió un movimiento político ultranacionalista rozando el fascismo. En 1932, los militares ascienden al poder tras un golpe de Estado. Sin embargo, las instituciones establecidas en la Constitución de Meiji no fueron destruidas ni se impuso un único partido dictatorial. Cuando el almirante Saito ocupó el cargo de primer ministro el 28 de mayo de 1932, simbolizó el ocaso del gabinete, las ideas liberales y el emperador. En 1937 se promulgó los fundamentos del régimen nacional, que aseguraban que el emperador era descendiente directo de la diosa Sol y por lo tanto un dios en sí. También se promulgó la Ley Nacional de Movilización General, permitiendo usar recursos humanos y naturales. La derrota de Japón trajo consigo la creación de la Constitución de 1947. Estados Unidos consideró la Constitución de Meiji de 1889 como inadecuada y dejó a los japoneses redactar una nueva constitución. Sin embargo, la nueva propuesta de constitución no fue de su agrado y decidieron redactar una nueva constitución ellos mismos, y esta misma entraría en vigor en 1947. La constitución proponía el fin de la divinización del emperador y separaba el Estado de la religión. Se desmilitarizó el país, se formó un derecho regido por una democracia parlamentaria con una clara división de poderes, y también se garantizó derechos sociales estableciendo la igualdad de todos los individuos sin discriminación por ninguna razón. La política exterior. Después del aislacionismo y con la llegada de Matthew Perry a Japón por parte del gobernador William Fillmore, se emplea el Tratado de Kanagawa, que establece dos puertos, el de Shimoda y Hakodate, y el pacto de amistad entre Japón y Estados Unidos. Aunado a esto, se emplea también el Tratado de Harris, en donde establece las condiciones de los consulados y el condicionamiento de los ciudadanos que residían en Japón. Tras la guerra sino-japonesa, se firma el Tratado de Shimonoseki, que ayuda a la indemnización que China le emplea a Japón. También es un tratado desigual y reconoce la independencia coreana. Tras el expansionismo de Rusia, Japón emplea una amistad con Gran Bretaña y efectuando el Tratado de Portsmouth, aunque esta colaboración entre Japón y Gran Bretaña no se hace obligatoria. En 1910 anexa Japón a Corea y establece un tratado en el que el imperio coreano y japonés están de acuerdo, y el imperio coreano cede los derechos para que Japón ejerza sus leyes en Corea. Bueno, en la política de un conflicto mundial tenemos que la participación de Japón en la Primera Guerra Mundial fue un suceso culminante porque le permitió aumentar su industrialización hasta el punto de convertirse en un país muy dominante por encima de los demás del continente asiático. Japón descubrió en la Gran Guerra la oportunidad valiosa de poder conquistar y ampliar su dominio en Asia Oriental, cooperando en contra de Alemania junto con los aliados por el interés de algunas colonias que estaban en posesión alemana. Los líderes políticos que eran consejeros del emperador le recomendaban que Japón, si Japón debía participar en la Gran Guerra, debía evitar a toda costa causar tensiones con las potencias europeas, esto sin disminuir su influencia en el Extremo Oriente. El primer año de la guerra,
Japón llevó a cabo acciones bélicas y contundentes como el bloqueo de Tsingtao, que logró con ayuda de las tropas británicas. Al mismo tiempo, la flota naval emprendía la misión de conquistar algunas islas que estaban en posesión alemana, como las Islas Marshall, Marianas, Palaos y Carolinas. Posteriormente, Japón presenta las 21 demandas a China, en donde exige la concesión de la provincia de Shandong, y estos tratados se firmaron el 21 de mayo de 1915, lo cual fue una rotunda victoria para Japón, pero una gran desilusión para China. Al final de la Gran Guerra, Japón resultó como uno de los países vencedores y esto le permitió experimentar grandes beneficios como expansión territorial y el crecimiento económico. Política en el periodo entre guerras. Japón, al ser parte de los vencedores, tuvo una posición de honor en la Sociedad de Naciones y se convirtió en miembro permanente, pero a pesar de este honor, se enfrentó a la arrogancia y discriminación racial con Occidente. Ante estos hechos, Japón demandó una cláusula de igualdad racial que terminó siendo rechazada. Un personaje que también es indispensable resaltar es Shidehara Kituro, quien fue nombrado primer ministro de Relaciones Exteriores en 1924. Él tenía el ideal de una política exterior que le permitiese expandirse hacia Sudamérica a través de la migración y el comercio, además de que en la política exterior debía de incluirse al sector social a través de un plan económico. También propugnó por la política conciliadora con el sistema internacional y llevó un protocolo de respeto con Estados Unidos a pesar de sus extremas políticas migratorias que los consideraba amenazas amarillas. Shidehara volvió a ocupar el cargo de primer ministro en 1929 y seguiría intentando mantener una política de reconciliación con Estados Unidos y China, hasta que Tanaka impuso una dura política acabando con una posible reconciliación. Tras los sucesos de Manchuria, la Sociedad de Naciones, a petición de China, envió una comisión que acusaría gravemente a Japón. Aún con esto, Japón no recibió ningún castigo de la Liga, demostrando su ineficiencia. Posteriormente ocurrieron otros eventos que llevarían a una condena de los miembros de la Liga, provocando el retiro de Japón. La política aplicada durante la Segunda Guerra Mundial se transforma principalmente para generar los recursos necesarios para los enfrentamientos bélicos, de modo que el Estado le daba una importancia al ejército y la población se movilizaba para obtener la mano de obra. A través de las conquistas que Japón realiza, se obtienen los recursos naturales como beneficio. Se da la esfera de prosperidad asiática, que fue la esencia de Japón, en el que se marcaba una diferencia entre los territorios de Japón y China. También ignoraban los modelos coloniales occidentales y marcaban su desarrollo económico a través de los recursos de Asia al servicio de los japoneses. Esta esfera de coprosperidad asiática fue diseñada por el ex canciller Hachiro Arita, impulsada por el ministro de Exteriores Matsukawa Yosuke y el ministro Fumimaro Konoe. En 1943 se da la Conferencia de la Gran Asia Oriental, que tenía como objetivo crear una fraternidad entre las naciones, un desarrollo económico en base a la cooperación y la reciprocidad, el trato igualitario, pero que de alguna forma se contradecía, ya que encubrían las acciones que Japón y los abusos que había cometido a China. En 1945 se da la Conferencia de Potsdam, que marcó un ultimátum para la rendición japonesa. En ese punto, Japón debía de comprobar su derrota para un potencial de guerra destruido, establecer un gobierno democrático, permitir la libertad de religión, de palabra y de pensamiento a través de los derechos fundamentales del hombre. Japón rechaza este ultimátum, que fue emitido el 26 de julio de 1945. El 2 de septiembre, tras su derrota, se somete a ocupación militar exclusivamente por parte de Estados Unidos, se desmilitariza el país y el emperador se ve la obligación de dejar su divinidad. También se promulga una constitución democrática en la que se implanta la salida de la guerra. Bueno, ahora yo les voy a hablar de Japón durante el periodo entre guerras. La primera problemática que surgió fue el problema de Shandong, que fue cuando Japón y China se enfrentaron por la posesión de la península de Shandong. Esto surgió a raíz del artículo 156 del Tratado de Versalles de 1919. En este artículo, la península era transferida a Japón en vez de ser devuelta a China como se había pactado. Japón presentó 21 demandas a China, de las cuales 13 fueron aceptadas, y esto, causó un descontento para China. Posteriormente, años más tarde, Estados Unidos participó en la Conferencia de Washington de 1921 como mediador de este conflicto territorial. Bueno, la participación de Japón en la Conferencia de Paz de París fue escasa y ausente, y esto fue debido a que Japón no quería ser parte de las problemáticas que no fueran de su profundo interés o que no le afectaran directamente. El gobierno japonés afirmaba que si Japón
que lo mejor era que Japón protegiera sus intereses, y una vez que esto estuvo asegurado, logró instaurar políticas que afianzaron la cooperación con Reino Unido y sobre todo con el nuevo líder occidental, Estados Unidos. Bueno, la intervención de Japón en la Guerra Civil Rusa consistió en que el Imperio japonés, junto con las potencias aliadas de la Primera Guerra Mundial, decidió apoyar al Ejército Blanco en contra del Ejército Rojo para salvaguardar los suministros y armamentos militares que estaban resguardados en territorio ruso. La intervención comenzó en agosto de 1918, cuando el ejército imperial japonés combatió en dos principales frentes. Posteriormente, los japoneses implantaron un estado títere en Siberia, y fue cuando el ejército imperial japonés vio la oportunidad de acabar con el problema fronterizo del norte de Japón. Al no poder evitar el fracaso, en 1920 los aliados decidieron abandonar el territorio ruso. Este mismo año, Reino Unido y Estados Unidos retirarían sus tropas. Sin embargo, las tropas japonesas permanecieron en el extremo oriental ruso y en Siberia hasta 1922. Bueno, la conferencia de Washington, que tuvo lugar en Estados Unidos, empezó en 1921 y terminó en 1922, y tuvo el objetivo principal de restringir el volumen mundial de armamento naval. El principal resultado de esta conferencia fue el Tratado de las Cinco Potencias que firmaron Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Francia y Japón, y este limitaba el tonelaje de los buques. Históricamente fue el primer intento de desarme en el mundo. Posteriormente se firmó el Tratado de las Cuatro Potencias, que fue suscrito por las cinco potencias excepto Italia para asegurar la estabilidad del Pacífico. Finalmente se concretó el Tratado de las Nueve Potencias, que garantizaba la integridad territorial, la soberanía de las naciones, y en este tratado fue donde se devuelve la concesión de la península de Shandong a China. Bueno, en el militarismo japonés tenemos que todo empezó con la crisis de 1929, cuando Japón se vio económica y socialmente afectado debido a que el territorio existente era reducido para la enorme cantidad de población, lo que ocasionó que los recursos escasearan y que las importaciones de materia prima fueran insuficientes. Esto causó un aumento en el desempleo, y las protestas y huelgas aumentaron. Esta crisis económica se empalmó con el colapso de los precios del arroz, que se originó desde 1927 por la crisis financiera. Entonces los militares manifestaron su descontento por lo que estaba pasando, y los grupos de poder empezaron a presionar para que los militares empezaran a formar parte de la política nacional. Fue así como el militarismo cobró fuerza en Japón y empezó a hacer la salida a todos sus problemas. Bueno, el conflicto de Manchuria sucedió de 1931 a 1933, y es que Manchuria era una región fértil, rica en hierro y capaz de tener un importante desarrollo. Por eso Japón tenía gran interés de dominarla. La excusa que utilizaron fue el incidente de Mukden, que sucedió un día antes de que empezara la invasión a Manchuria, y consistió en que Japón decidió volar con dinamita una parte de sus ferrocarriles, culpando a China por este suceso. Así comenzó su invasión el 19 de septiembre de 1931. China, al ver lo que estaba pasando, solicitó ayuda a la Sociedad de Naciones. Sin embargo, la Sociedad de Naciones solo le ordenó a Japón que retirara sus tropas, a lo que los japoneses no estuvieron de acuerdo y continuaron con su avance en Manchuria. La Sociedad de Naciones intervino y creó la Comisión Lytton, pero a Japón decidió abandonar la Sociedad de Naciones a principios de 1933 y organizó a Manchukuo como una nación independiente, poniendo a la cabeza a Puyi de la dinastía Qing, y estableció a Manchukuo como un estado títere en manos de Tokio, quien explotaba sus recursos. Bueno, la partida de Japón de la Sociedad de Naciones tuvo grandes implicaciones. Japón en la Sociedad de Naciones había sido uno de los 4 miembros permanentes, en donde el japonés Nitobe Inazo fue designado vicepresidente. A través de participar en conferencias internacionales, Japón pensó que encontraría su lugar en el mundo, pero esta ilusión se vio amenazada por el enfrentamiento entre China y Japón por Manchuria. El papel de la Sociedad de Naciones se vio reflejado con una excesiva diplomacia, porque solo buscó alternativas pacíficas y diplomáticas para terminar con el conflicto. Sin embargo, Japón se retiraría de la sociedad al no estar de acuerdo con las políticas planteadas. Y entonces esto determinó que la Sociedad de Naciones falló claramente al no poder impedir que Japón siguiera con su avance en Manchuria y terminara por conquistarla. Bueno, en la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que tomó lugar de 1937 a 1945, sucedió el detonante de 1937, cuando se originó un tiroteo de origen desconocido en el que uno de los soldados se extravió. Al extraviarse el soldado japonés, China y Japón decidieron poner un alto al fuego para buscar al soldado desaparecido. Sin embargo, cuando China se negó a seguir aceptando que buscaran al soldado, los japoneses atacaron la ciudad cruzando directamente por el puente de Marco Polo.
El 20 de julio, Japón comenzó a bombardear Wanbing y Beijing y al final de mes ya había logrado tomar ambas ciudades. Después se llevó a cabo la batalla de Shanghái, que duró 3 meses y terminó con la conquista por parte de los japoneses de la ciudad. Posteriormente se dirigieron a Nankín, en donde la ciudad quedó asediada en diciembre de 1937. Habían más de 240,000 soldados japoneses en contra de solo 80,000 tropas chinas. Así, el 13 de diciembre comenzó la masacre de Nankín, en donde los japoneses tomaron primero 60,000 prisioneros chinos, cometieron violaciones a mujeres, niñas y ancianas, torturaron a niños y hombres, a quienes trataban de defenderlos los asesinaban con sus katanas y también terminaron ejecutando a 12,000 prisioneros chinos. Esto ocasionó que después de una semana de terminada la masacre murieran más de 260,000 personas entre civiles y soldados, y esta masacre es comparable a cualquier atrocidad de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente tenemos el Pacto Anti-Comintern, que se llevó a cabo en 1936 y fue un acuerdo establecido entre la Alemania nazi y el Imperio japonés con el objetivo primordial de apoyarse en contra de la amenaza que representaba la Internacional Comunista o Comintern por su abreviación en ruso. Un año después de suscrito este pacto se uniría Italia, España y Hungría. El objetivo también era mantenerse informadas entre ellas sobre cualquier actividad que llevara a cabo la Internacional Comunista y cooperar en acciones defensivas que fueran extremadamente necesarias. También tendrían que invitar a otros estados que se sintieran amenazados por la Internacional Comunista, y este representó un antecedente importante a lo que fue el Pacto Tripartito o Pacto del Eje, que se firmaría en la Segunda Guerra Mundial. Durante los años de 1939 y 1940, la Segunda Guerra Sino-Japonesa tomó otras riendas. Se da la ofensiva de invierno, en la que por medio de una defensa de 850,000 soldados se van contra China, dejándolo indefensa. Pero el momento crítico es a partir de 1941, cuando se frena el ataque hacia China, porque los japoneses le dieron una mayor prioridad al ataque estadounidense, por lo que China tiene ciertas ventajas para recuperar sus territorios. En 1939 se da la batalla de Hangul, que son disputas fronterizas entre la República Popular de Mongolia y el estado de Manchukuo, que se encontraban sometidos bajo la voluntad de la Unión Soviética y de Japón. En esta guerra, la táctica soviética fue la guerra en profundidad, donde por medio de tanques avanzaban sobre los puntos aislados de los japoneses para atacar sus posesiones. Mientras tanto, la táctica japonesa era arrojar botellas con inflamables para destruir los tanques, que fue una táctica muy popular en las guerras del Pacífico. La victoria se la lleva la Unión Soviética, dejando indefensos a los japoneses, y firman un pacto de neutralidad en 1941 en el que iban a respetar la integridad de Mongolia y del estado de Manchukuo. Ante esta derrota de los japoneses, reconsideran la idea de conquistar el lejano oriente ruso y Siberia, por lo que se expanden por el Pacífico. En 1940 se da la invasión a la Indochina francesa como pretexto de la guerra ya entablada con China. Lo que se quería era cerrar sus fronteras al sur para detener los suministros de armas y de materias primas. Al momento de que Japón accede a la Indochina francesa, se firman dos acuerdos. El primero era que podía tener el control al norte de la Indochina francesa, y el segundo es que podía tener una permanencia de un máximo de 6,000 tropas en el puerto de Haiphong, pero Japón rompe este acuerdo, por lo que tiene el control casi absoluto de la Indochina francesa, principalmente porque se seguía manteniendo el gobierno colonial francés. Ante esta situación, Estados Unidos y Reino Unido no lo ven como algo favorable, por lo que realizan embargos comerciales de petróleo y de materias primas estratégicas. Esto Japón lo considera como un acto de agresión, y la única solución que le veía era por medio de un conflicto armado. Para 1941, Japón ya se había extendido como una plaga en el sudeste asiático, amenazaba a Hawái, a Estados Unidos y las líneas de comunicación con Australia. También captura las islas Wake, Guam y Filipinas para tener una mayor defensa en el sudeste asiático. Para ponerle fin al embargo comercial que Estados Unidos le había implantado, por medio de una flota de más de 300 aviones, ataca la base naval de Pearl Harbor, pero no logra tener una victoria como tal, ya que los portaaviones más importantes de Estados Unidos no se encontraban al momento del ataque. Horas después se fueron para Filipinas. Este fue el pretexto perfecto para que Estados Unidos pudiera entrar a la guerra. Es por eso que el 8 de diciembre de 1941 Estados Unidos le declara la guerra a Japón, y 3 días después Alemania e Italia le declaran la guerra a Estados Unidos. En 1942 se da la batalla de Java, en donde Holanda le declara la guerra a Japón y se crea el ejército American British Deutsch Australian Command.
en el que se buscaba detener al ejército japonés en el sudeste asiático, principalmente en las islas Java, en las Indias holandesas, que tenían grandes reservas de petróleo. Para este punto los japoneses ya tenían un armamento mucho más fuerte, por lo que logran la victoria. En este mismo año sale la incursión Doolittle, en el que Estados Unidos busca un ataque sorpresa a Tokio, Yokohama, Yokosuka, Nagoya, Kobe y Osaka. Quien dirige este plan es el teniente coronel Doolittle, que por medio de aviones pequeños bombardea estas ciudades, pero tenían un problema muy grave con el combustible, ya que no tenían lo suficiente para el regreso, por lo que las tripulaciones tuvieron que saltar en territorio enemigo. Fueron rescatados por la resistencia china, pero Japón, al enterarse de esto, se vengó muy agresivamente de China. Posteriormente se da la batalla del Mar de Coral. El objetivo de los japoneses era interrumpir las líneas de abastecimiento entre Estados Unidos y Australia, por lo que una fuerza aliada se manda al Mar de Coral. Logran atacar una primera tropa japonesa y logran hundir sus portaaviones. Posteriormente logran atacar una segunda sección de las tropas, ocasionando su retirada, y esta se considera la primera victoria aliada. Ante esta situación, los japoneses se van hacia Midway. Estados Unidos logra captar un mensaje secreto conocido como el código AF, en el que se buscaba atacar la base de Midway. Estados Unidos realiza una contraemboscada donde obtiene grandes contraofensivas, pero también fuertes pérdidas. Japón no logra obtener una ventaja de esto, principalmente por su falta de coordinación y su exceso de confianza, por lo que la victoria se lo lleva a Estados Unidos. Posteriormente se da la batalla de Guadalcanal, que su objetivo principal era romper las líneas marítimas y aéreas entre Australia, Nueva Zelanda, Hawái y Estados Unidos. En las islas de Tulagi se pensaba implantar una base más avanzada, y en Guadalcanal se pensaba crear un aeródromo, pero los estadounidenses bombardearon la concentración material, dañando sus barcos, y logran una invasión primero en Tulagi, donde obtienen una resistencia muy débil. Posteriormente se van a Guadalcanal, donde logran tomar el aeródromo llamándolo Henderson. Japón quiere buscar una reconquista de estas dos posesiones, pero su ejército estaba muy débil y tenía una falta de coordinación, por lo que abandona la isla para 1943. En 1945 se da la batalla de Iwo Jima, que fue la batalla más sangrienta dentro de la Segunda Guerra Mundial. Esta isla tenía una importancia para Estados Unidos, ya que podía bombardear más fácilmente a Japón, y tenía una importancia para Japón porque tenía una mejor visión de aviones enemigos. La batalla se da en el monte Suribachi. La primera victoria la obtienen los estadounidenses e izaron su bandera. Un mes después, Japón lanza su última contraofensiva, pero no logra derrocar a Estados Unidos. Para el 6 de agosto de 1945 se lanza la primera bomba atómica, que era llamada Little Boy. Pesaba cerca de 60 kilogramos de uranio y pesaba cerca de 4 toneladas. Fue lanzada en Hiroshima y 3 días después se lanza una segunda bomba en Nagasaki con un peso de 8 kilogramos de plutonio en su núcleo. Como golpe final, el 8 de agosto de 1945, la Unión Soviética le declara la guerra a Japón, invadiendo Manchuria, violando el pacto de neutralidad que habían tenido en 1941. Finalmente, el 2 de septiembre de 1945, a bordo del acorazado Missouri, Japón firma su rendición y termina con su agonía. Para el 9 de septiembre de 1945, Japón también se rinde ante los territorios chinos y se pone fin a la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Este es un mapa de las guerras del Pacífico, donde principalmente se ven las batallas que tuvieron, también las victorias japonesas, las victorias aliadas, y en esta parte fue el punto exacto de lanzamiento de las bombas. En conclusión, podemos decir que la era Meiji fue la principal constructora del levantamiento japonés. Sin embargo, a raíz de la era Showa, con la alianza entre el líder nazi y Japón, los nipones pierden totalmente todo, ya que a partir de la derrota, pierden el 40% de su riqueza nacional y del sector industrial que llevaba en auge desde 1895 en la guerra sino-japonesa. Ahora, la verdadera misión de los japoneses ya no sería levantarse de un aislacionismo estable, sino de un nuevo mundo globalizado, devastado por 2 guerras mundiales, y que para la desgracia de ellos no culminaría con un nuevo orden mundial, sino con la reestructuración del mismo. Pero, tal como decía el emperador Meiji, Wakon Yosai. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.